Empecemos, Hernán. Empecemos, Alexander. Creando Arquitectura, podcast que te ayudará a comprender la imagen del arquitecto en la sociedad, donde hablaremos de experiencias que traten de resolver tus dudas. Invitamos amigos y profesionales que nos compartirán sus prácticas dentro de la profesión. Espacio conducido por Alexander Vilaña para toda la comunidad de estudiantes y arquitectos que buscan crecer día a día. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Creando Arquitectura, este podcast donde se comparte experiencias de la U, experiencias de la vida profesional con estos arquitectos jóvenes que surgimos, fuimos compañeros, fuimos amigos de las aulas de la universidad y en esta ocasión, en este episodio, nos acompaña el arquitecto Hernán Barragán, el cual nos estará ahí dando sus experiencias ya de la carrera, de la vida profesional y todo lo que surge en base a lo que es la arquitectura. Entonces, ahora sí, Hernán, bienvenido a este podcast, a este conversatorio. Como te decía, nada de, nada de itinerarios ni nada formal. Todo es una conversación aquí entre amigos, entre colegas y pues que nos vaya bien y que surja lo que tenga que surgir, ¿no? Entonces te damos la bienvenida acá y nada, ahora sí, ¿quién es Hernán Barragán? Partimos con una pregunta un poco difícil porque sabrás que es una pregunta que no tiene una respuesta, sino más bien te abre cierta paradoja filosófica. Pero te puedo decir lo que he hecho durante mis ya 27 años de vida. Este, Nací aquí en Riobamba, pero toda mi niñez viví en Quimia. Mis papás bueno, mi papá y mi mamá pertenecen a unas comunidades que están como que justo al lado del río, es en Rumipamba y Huasaza respectivamente. Y recuerdo haber pasado en esta zona, en Quimiaga, hasta que habrá sido? Mis 7, 8 años viviendo permanentemente ahí. Después, naturalmente, ya por cuestiones de educación, migras de la ciudad. Y bueno, yo ya hace mucho tiempo que vivo aquí, pero no, nunca me he deslindado del campo. Para mí los domingos son sagrados, que hay que ir a visitar la casa de los abuelitos. Y, y bueno, hoy ya me he recibido como arquitecto, estoy en libre ejercicio durante, creo que ya vamos 3 años, ¿no? O algo por ahí. Y bueno, la carrera sin duda es apasionante, es... eh, es también muy gratificante en cierto sentido, pero también es súper desafiante en otros. Y te das cuenta que cuando las personas confían en ti los ahorros de su vida o se endeudan por decenas de miles de dólares para llevar a cabo tus ideas, te das cuenta que es un compromiso súper gigante que tienes que saber hacerlo con responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que claro, eh, si tú, joven estudiante, estás en el colegio y piensas seguir arquitectura, yo te recomendaría que eh, tengas un carácter templado, porque tu trabajo ya en obra va a ser lidiar principalmente con los problemas y que de las decisiones que tú vayas tomando, que tú y tu equipo y tus jefes, que van a ser tus clientes, vayan tomando, van a ir construyendo un territorio y que a la larga, después, en par generaciones, los hijos o los hijos de sus hijos darán ya eso como un hecho y a la final lo que tú construiste, que ya no solamente responde a una cuestión estructural, sino que también esa estructura va a configurar una agencia. Así que todas las decisiones que vayas a tomar en obra, que sean con cabeza fría y y si sientes en el fondo de tu interior que algo está mal, pues entonces tú sabes que tienes que ir y corregir eso, porque si no, a la larga eso te va a traer problemas. Sí, sí, muy bien como lo acotas, cómo vas desarrollando, ¿no? Eso ya dentro de lo que es esto de la arquitectura y paso a preguntarte el por qué, cómo te nace la idea o cómo surgió eso de estudiar arquitectura. Ah, Creo que desde mi niñez ya mostré ciertos indicios de que podría encaminarme en esa dirección en un futuro.
porque, porque sí, o sea, como todo niño, cuando tú apenas estás jugando con tus carros y les haces túneles, tú te vas dando cuenta de qué es lo que más te llama la atención a ti. Por ejemplo, a mí particularmente nunca me llamó la atención el deporte, específicamente el fútbol. Pero en cambio recuerdo que cuando tenía mis 7 años, tal vez un poco menos, no sé, todavía en la edad en la que eres juguetón, por así decirlo, y quería construirme mi propio, eh, no sé cómo llamarle en este punto, un departamento subterráneo quizá, pero no departamento en el sentido eh, común o el que tú y yo ahora estamos acostumbrados, sino más bien era como tu guarida, tu fortaleza, pero naturalmente eh, lo que ahora yo describiría como en un estilo cyberpunk, más o menos. Y Ya, ya. recuerdo haber tomado un asadón y empezar a estar, dale, cabe, 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 eh, eh, por ahí en la tierra. Y hasta que mi abuelita me vio y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, es que quiero construirme aquí abajo mi fortaleza. Dice, este hombre del demonio, deja de hacer ahí eso, que no sé qué. Ese podría ser un primer indicio, pero eh, ya en mi formación adolescente me di cuenta que también me ha llamado mucho la atención el tema del desarrollo y en ese sentido quería estudiar economía para entender qué es lo que, qué es lo que marca la diferencia en la calidad de la vida de las personas. Y la arquitectura también se relaciona muchísimo con eso, porque a la final es la manifestación tangible de todas tus actividades y tus necesidades plasmadas en una solución espacial, y que eso tiene cierta caracterización y cierto simbolismo que se ve reflejado en los materiales, en la época de construcción, en los acabados, etc. Y, y básicamente eran las dos opciones, era o seguir economía o seguir arquitectura. Y por influencia de mi familia fue justamente arquitectura, pero ahora puedo decir que también estoy siguiendo una maestría en desarrollo territorial rural y bueno, ahí se abordan ciertas cuestiones también más técnicas en cuanto a economía y eso también me ha permitido un poco ampliar mi perspectiva y también eh, empezar a tamizar, llamémosle así, la realidad con una perspectiva relacional, ¿no? Que claro que en ciencias sociales te ayuda muchísimo a comprender ciertos fenómenos. Chévere, chévere, cómo enmarcas eso de la niñez, ¿no? Como conversábamos, no recuerdo con quién, pero marcábamos que como que esos son los primeros indicios que después van a reflejar a la personalidad de cada uno y se van a ir configurando de cierta manera para ir conformándote ya como persona. Y cómo marcas el indicio de que pequeño tenías esta utopía de crear tu búnker, tu espacio como que seguro para ti, para vos mismo. Entonces es muy chévere y marcabas algo de, de que a nosotros, o sea, los arquitectos, nos pagan por hacer realidad nuestras ideas, porque en sí son nuestras ideas, son nuestras experiencias, son nuestras vivencias y es muy chévere. Y con esto quiero llegar a la otra pregunta de ¿cuál fue tu primer choque con la carrera? Porque claro que en la infancia tenías la imaginación de crear tu búnker, de construir eso. ¿Y cuál fue? O sea, no sé si te chocaste con tu infancia al momento de que entraste a estudiar la arquitectura y dijiste, "No, o sea, esto es más amplio de lo que pensábamos". El primer choque que tuve fue cuando estuvimos en primer semestre y perdí la primera materia, la más importante de todas, en geometría descriptiva uno. Tú te debes acordar que éramos como 80 en ese curso y que teníamos que llegar temprano para ganar puesto. Y bueno, cuando tú tienes cierta cantidad de alumnos que ya excede los 40 es muy difícil captar la atención de todos, y peor cuando estás atrás en la chacota y en el relajo. Entonces yo en esa clase, tengo que admitirlo honestamente, no, jamás puse la atención que debí. Y en el examen me di cuenta que no sabía nada, o sea, pero nada lo que es nada. Hace la verdadera magnitud de una recta B que en un plano horizontal se muestra con tal. Yo sí, Dios mío, ¿y esto qué es? Porque hasta ese punto todos mis deberes habían sido calcados. Pero donde quiera que esté, arquitecto Luna, sepa que este, es de esas personas que nos forjaron el carácter, porque yo debía perder y perdí. Y así fue. Y el siguiente choque que tuve fue con más materias a lo largo del camino.
perdí en física, después perdí en urbanismo y en una más perdí, que ya no estoy seguro cuál es en este punto. Eh, pero al punto que quiero llegar con esto es que el primer choque que tuve en la carrera es darte cuenta que es una carrera que, si bien no es difícil, es de mucha dedicación, de mucha disciplina y sobre todo de trabajo arduo y constante, porque tienes que entregar muchos productos y si no sabes organizar tu tiempo, cosa que yo no hacía nada bien, a la final te pasaba factura. Y como tú recuerdas, dejábamos todo por taller o diseño arquitectónico y sabíamos que podíamos perder en cualquier materia menos en esa, porque esa era la raíz. Y bueno, yo siempre prioricé taller y claro, o sea, la experiencia que tú te llevas ahí es que tienes que perderle el miedo al fracaso, porque te va a pasar, te va a suceder, eventualmente vas a fracasar y solo tienes dos opciones, salir o Quédate ahí. quedarte y estar dispuesto a lo que venga, pero decir, no, yo soy de aquí y de aquí no me muevo. Eso, ¿y a ti cuál fue la materia o la realidad que más te impactó cuando ya No, estuviste en... yo cuando me, me vine acá a estudiar acá arquitectura, yo pensaba que simplemente era de construir las casitas y diseñar y construir las casitas. Entonces, como tú marcas, ¿no? Desde el primer semestre, los primeros días ya de la U, llegan materias como geometría descriptiva, como dibujo arquitectónico, no me acuerdo, otras materias más que eran las que nos daban en los primeros ciclos. Y cuando llegan, y como vos dices, o sea, encontrar la verdadera magnitud de una recta, simplemente es una recta de A y B y que encuentres la verdadera magnitud y comienzas y dices, pero si esto no es nada de lo que yo pensaba que era arquitectura. Entonces, como tú dices, esas experiencias, esas materias te van forjando con un carácter de que bien, si pierdes o te quedas en ese semestre, te estancas y como la mayoría o varias personas hacen, se cambian de carrera, o hay otras personas que aprenden de eso y siguen avanzando y avanzando y avanzando. Y eso es como que el mínimo común aquí, que tienes que estar preparado para perder, o sea, tienes que tener un buen carácter para decir, no, o sea, si perdí es por algo y continuar con los otros ciclos, porque yo me acuerdo que ya cuando estaba en la mitad de la carrera, justo no sé, era diseño 2 o diseño 3 no recuerdo bien. Entonces, como que ya me iba a Quito porque ya perdí diseño. Y como tú dices, o sea, diseño era como que puedes perder todo menos diseño. Entonces, pero eso te va forjando, o sea, y después, ya cuando estás ya en tu vida profesional, ese carácter que vos ni siquiera te das cuenta que te va forjando la universidad, después te va a servir un poco ya al momento de estar ya manejándote en tu vida profesional. Y esos fueron los choques, los míos también que tuve al momento. Como te digo, pensé que solo era diseñar y construir casitas, pero este mundo se amplió al momento de que iba pasando los ciclos, los semestres. Así es. Eso, Y, Hernán. Dime. es, perdón, te quería preguntar, ¿y si hay algo de tu formación que quisieras que se hubiera complementado en la universidad, qué habría sido? ¿O qué te faltó en la universidad? Normativas, aprobaciones de proyectos, como los trámites en sí, o sea, en general los trámites que puede uno como profesional, como arquitecto, eh, realizar, ordenanzas. Entonces, todo este tema ya de los municipios, de conocer todo eso, porque yo me acuerdo cuando el primer trabajo que tuve y me dijeron, ten los planos, o sea, no eran ni diseñados por mí, simplemente yo era de dibujante, ten los planos, anda al municipio y ingresa, La prueba. Ujú. apruebo. Ni siquiera me dijeron cómo es, sino anda al municipio, como la oficina era al frente al municipio, entonces anda al municipio, ingresa el trámite y todo. Entonces, saber comprar desde un ticket, ir a ingresar el trámite, numerar las hojas, poner en orden todo lo que es los trámites de ahí para aprobar, después empaparte de que ya ingresa el trámite, cuántos días necesitan para pasar al técnico, del técnico, qué técnico está encargado, cómo puedes ir a gestionar con el técnico,
si el proyecto cumple o no cumple la normativa, los espacios mínimos, las medidas mínimas, espacios habitables, no habitables, hacer un cuadro de áreas que es referente aquí de las áreas no computables y computables que no se sale con ninguna bases. Entonces, Así es. esas cosas, o sea, como que son esenciales que un arquitecto ya conozca antes de salir a la vida profesional. Porque como tú mencionabas al principio, antes de grabar y todo esto, o sea, es tiempo y recursos que uno, por no saber eso, se va perdiendo. Y a veces también quedas mal con los clientes, vas y, y se va haciendo una fanesca todo eso, por el simple hecho de que no entiendas cómo es la parte dentro del municipio para aprobar un Cómo simple seguir el proyecto. debido proceso. Ujú. Exactamente. Entonces, yo decía, no me acuerdo los primeros capítulos de aquí, los primeros episodios, decía, fuese chévere que por lo menos salgamos conociendo el proceso, cómo es el proceso. Vas, ingresas al municipio, después tienes tanto tiempo que esperar para que pase un técnico y después ya vas y gestionas y todo eso y alrededor de tal tiempo puede tu proyecto estar aprobado si no tiene ningún inconveniente. ¿Y cuál ha sido el proyecto el que mayor tiempo te ha tomado y el que menor tiempo te ha tomado? El que mayor tiempo me ha tomado y ni siquiera aprobamos por como tú decías igual, el proyecto que teníamos un proyecto ya armado, o sea, ya se aprobó, pero en la parte posterior había una construcción que databa del 2005 hasta el 2010 máximo. Entonces, se aprobó el anteproyecto al momento de ingresar el proyecto ya general porque teníamos que ingresar con planos estructurales y bueno, todas esas cuestiones. Me notifican que debemos primero hacer una legalización de esa construcción. Y no tienes un marco jurídico que permita reconocer esa construcción antigua. Exactamente, y no existía ni siquiera la ordenanza, porque con una ordenanza ellos más o menos se rigen en eso. No existía ni la ordenanza de que existe el proceso de cómo se hace una legalización de construcciones que no tengan el proyecto arquitectónico aprobado antes del 2010. Entonces se quedó ahí, el proyecto finalizó, los clientes no quisieron saber nada más y como te digo, ni siquiera se aprobó ese proyecto y fue como la lucha de un año y medio para que después me digan que tengo que primero hacer eso. Sí, me pasó algo bastante similar. El mismo caso, construcción antigua en la parte posterior, construcción en la parte del frente, con toda la normativa vigente hasta la fecha, pero como no puedes justificar el coeficiente de ocupación en suelo, y tienes ahí ese vacío legal, y a la final, ¿quién se perjudican? Los dueños y a la final el resto de la sociedad. Y sí, definitivamente otra de las cosas que a mí sí me quedó debiendo, tengo que ser claro en eso. Y bueno, ahorita también ya ha pasado un tiempo y la malla curricular también ya se debe haber reformado, pero lo que a mí me pareció más increíble de todo, además del tema normativo, porque bueno, sí había fiscalización de obras y también legislación, me parece que eran como 8 horas a la semana o algo así, tal vez menos. Pero claro, o sea, una cosa es la teoría, ¿no? De que esta es la normativa a la cual tú te riges, este es el PUG, este es el COTAD, este es el Código Urbano y etcétera. Pero una cosa, siempre la teoría va a ser mucho más ilustrativa. Pero además de eso, una de las cosas que sí me faltó muchísimo fue el tema de los sistemas de información geográfica, porque yo en toda la formación no recibí una sola clase de GIS, una sola clase. Y todo lo que sea ahora y mi desempeño en el día a día, además del AutoCAD, claro, este, el software GIS es vida, es para mí lo que me da de comer casi todos los días. Y es increíble que algo tan básico como los sistemas de información geográfica no hayan estado en la malla curricular. Entonces, yo sí les recomiendo que es una habilidad que hay que desarrollar porque la geodesia después, en el ejercicio profesional, es una herramienta indispensable. Claro, te ayuda a hacer como decían, te ayudan a hacer una simple planimetría, pero no es una simple planimetría allí con el GIS. Es un programa que te da un sinnúmero de adaptaciones a tu mundo profesional y no simplemente en la arquitectura o en la ingeniería. También te brinda más entornos de las profesiones que en un solo programa acaparas mucha data, mucha información. Y como tú decías, tenemos que tener una base de datos, una tecnología única que rija todo el país y que en base a eso
se vaya ya esa información virtual que se puede generar aquí en el JIT, vayan conociendo todo el territorio ecuatoriano y en base a eso se vayan haciendo reformas y va a ser unas reformas que ya están en sitio, que ya van a ir mejorando y se van a ir adaptando a cada uno de los lugares donde van a implementar o donde piensan implementar estos proyectos. Pero ahora cada municipio como que coge su ortofoto, más o menos la ubica porque ni siquiera está bien, bien procesada y en base a eso van haciendo sus catastros y todas esas cuestiones. Entonces, muy bueno eso del GIS que tú remarcas ahora. Sí, para mí la geodesia es una ciencia increíble porque tú decías, el simple hecho de hacer una planimetría no es ningún hecho simple, porque primero tienes que entender toda la tecnología que tienes detrás, todo el hardware y también todo el software. Y conforme tú vas y te enfrentas a tus primeros clientes, lo primero que a mí me vino fue una planimetría. Y es hasta ahora lo que me sigue dando de comer y lo que me seguirá dando de comer seguramente, porque el tema de catastro es un tema tan, pero tan complejo que requiere de todo un contingente de profesionales ahí afuera que vayan y hagan bien su trabajo, porque de eso va a depender muchísimo después cómo manejemos toda la información a nivel territorial y en última instancia el desarrollo. Porque, claro, o sea, tú tienes dos mundos, ¿no? Tienes el mundo físico real, en que puedes ir con la cinta y medir y decir de aquí a acá hay 30 metros, y tienes el mundo legislativo, y a su vez el legislativo tiene dos otros mundos. Tiene el físico, en donde se guardan literalmente las hojas impresas en algún archivo en algún lado, y tienes ahora el nuevo digital que se está migrando. Y es en este proceso de transición de lo físico a lo digital, en donde estamos teniendo muy graves problemas. Y yo creo que por ahí deberían estar todos los esfuerzos que como sociedad nosotros construyamos. O sea, si, ok, nuestro trabajo como arquitectos es propender hacia el bien común, el bien común más grande que tú te puedas imaginar. Y si ese fuera el caso, y si hablamos de una escala ya de sociedad, yo creo que el mayor bien común que nos podemos hacer como sociedad es tener un institucionalismo que sea claro, eficiente, transparente y sobre todo que sea interconectado de tal manera que la información pueda fluir de una institución a otra de manera mucho más ágil y eficiente, porque es en este tiempo que se pierde entre que tienes que seguir el proceso A, luego B, C, D, E, F, etcétera, que pasan años, a veces décadas. Y como tú sabes, en construcción el tiempo es dinero y si no tenemos una normativa que sea eficiente, que se adapte al ritmo de la sociedad, entonces yo creo que ningún futuro esperanzador nos puede devenir porque la tecnología no se construye a sí misma. Tiene que haber un equipo de gente detrás con Y ideas la y con vaya propuestas que forjando. ejecuten ese cambio. Porque no, la automatización y la innovación no sucede de por sí, solo porque ya tienes innovación previa. Tienes que seguir inyectando recursos, gente, capital, para que puedas seguir desarrollando y que eventualmente la innovación trae desarrollo. Es así de simple. Claro, sí, eso te decía, sí estamos como que, no, y no le damos importancia a esto, o sea, porque con una simple data que tengamos muy bien levantada, o sea, muy bien reflejada tanto de lo legal como ya del sitio, se pueden hacer grandiosas cosas y no simplemente estar ahí que el trámite va así, que después tienes que seguir este proceso y después este de acá y después este de acá, porque si tenemos una base sólida de la data de la provincia, simplemente los técnicos que están allí dentro del municipio trabajando van a tener la potestad de realizar los cambios necesarios que favorezcan a a la ciudadanía, porque el fin de todo es que la ciudadanía se nutra de todo esto, porque después los trámites engorrosos, los propietarios se cansan, dejan ahí y después muere ahí todo y la información queda en las nubes. Y después no solo eso, sino que alientas
en cierto sentido, conductas negligentes, por así decirlo, o por último, dices, ya no me importa, o sea, Es que y por eso digo, o último sea, construyo sin permisos, exactamente. o ya no hago, o desisto, o sí, es Sí, triste, la sí. verdad. Entonces, eso que decías de que ya se va olvidando, ¿no es cierto?, por tanto trámite que toca hacer. ¿Cuántos proyectos se te han ido así de las manos porque vas al municipio más o menos a empaparte de cómo se tiene que realizar los trámites y los dueños ya por tanto trámite, por tan largo el trámite que se debe hacer, dejan ahí los proyectos? Al menos unos 5 o 7. Pues, son full. Sí, sí, es que si te pones a pensar, no debe haber trabajo más difícil a nivel institucional gubernamental que llevar el catastro. Porque una de las cosas que me di cuenta es que cada municipio, cada cantón maneja su propia normativa y eso implica un montón de cosas, ¿no? Si bien tienes un marco legal estatal que te obliga a seguir ciertas directrices, a la final también tienes cierta permeabilidad y puedes poner tus propios formatos, puedes poner tu propio sistema informático que manejas ahí adentro. Y claro, o sea, el reto es gigante porque, ok, el primer paso sería regularizar la tierra, pero tú sabes que si estás en una zona rural, la realidad es una. Si estás en una zona periférica, para mí es la peor que te puede suceder, porque es justo aquí donde tienes todos los inconvenientes a nivel normativo, porque suele ser ingrata la profesión en esos lugares, en el sentido de que primero partes de infraestructura súper precaria, eh, no tienes ni alcantarizado ni agua potable, generalmente tienes luz eléctrica, pero la- las condiciones del lugar tal vez no se prestan o todavía no son lo suficientemente adecuadas como para el tipo de proyecto que tus clientes te están solicitando, tanto a nivel técnico como normativo. Entonces, eh, si nos ponemos a analizar todos los procesos que va a tener la tierra, desde el reconocimiento legítimo de la propiedad, es decir, que primero tengas la tierra y que tengas las escrituras de tu tierra, eso después recién te facultaría pensar en quizás en construir. Ahora, si es que vas a construir, tienes que cumplir la normativa técnica y también tienes que cumplir la normativa local. Es decir, el tipo de uso que va a tener tu vivienda o edificación, eh, la zona de planeamiento en la que está. Y cada vez se van sumando más y más y más factores que complican cada vez más el proceso. Y después las personas propietarias dueñas del predio también van a querer hacer acciones con su vivienda o con su tierra, que tienes que tener un instrumento legal que te permita reconocer como institución, como organismo del Estado, que sí, efectivamente, el arquitecto Alexander Vilaña va a construir una vivienda para X o Y personas y que todo es legal, que el terreno realmente le pertenece a ellos, que lo hicieron mediante una compraventa, que fue una donación, etcétera, que está cumpliendo con toda la normativa. El trabajo es súper exigente y tiene que ser súper prolijo. Pero, ¿cuál es el reclamo que se tiene desde la profesión? Al menos el reclamo que yo personalmente tengo hacia las instituciones que actualmente manejan el catastro en nuestro cantón, y es que la normativa no se ajusta al ritmo que la sociedad avanza. Porque imaginémonos el peor de los escenarios. Yo tengo una tierra que está en una zona rural, simplifiquemos un poco el proceso, y resulta que no tengo escrituras, pero y yo quiero construir un par de viviendas ahí. Si vamos sumando todo el proceso, entre primero obtener las escrituras mediante el MAG, ponle 2 años. Después voy a querer tal vez fraccionar o particionar o subdividir eso. ¿Cuánto tiempo le ponemos? ¿Un año más? Ya vamos 3. Ahora, digamos que yo quiero construir la vivienda. En el caso que la normativa te faculte, en el mejor de los casos, estamos hablando, ¿qué será? Un año más de espera hasta que tengas tu proyecto aprobado y la construcción.
O sea, estamos hablando que como mínimo estarías perdiendo 5 años de tu vida solamente en ser capaz de ejecutar una idea. Yo tengo un terreno, pero quiero hacerme 2 casitas ahí. La idea suena súper sencilla y si nos ponemos a ejecutarla ahí en el territorio como tal, no es una cuestión tan complicada, solamente consigue los materiales, consigue a la gente y puedes construirlo. Pero como tienes que seguir el debido proceso y estamos obligados a hacerlo, tienes que saber que vas a perder 5 años de tu vida solamente en el proceso antes de poder hacer realidad tu, tu proyecto. Y con esto no quiero decir que no deberíamos seguir el debido proceso, no, sino que los mecanismos deberían estar orientados a una gestión que sea mucho más eficiente, que te permite reducir estos tiempos de espera, porque estamos imaginándonos el mejor de los escenarios y aún así estás perdiendo media década de tu vida. Y en base a eso, ¿consideras que por eso se genera mucha autoconstrucción aquí? Claro, ese es el principal problema. De hecho, muchos clientes me han dicho, verá, arquitecto, yo no quiero aprobar porque se dan muchas vueltas, me dan muchas trabas, yo ya he intentado antes y me han dicho que no, por X o Y razón, sea técnico o sea normativo. Y lo que la gente dice es, yo voy a construir, pero así nomás, voy a esperar a que sea un feriado medio largo, un fin de semana, y voy construyéndole de a poco para que no se den cuenta. Porque también el régimen sancionatorio es súper fuerte. Tú sabrás, ¿no? Empieza con 2 salarios básicos, si es que solamente hiciste la cimentación, que digo, solamente los huecos para la cimentación, si ya cimentaste, entonces ponle 4 más, si ya pusiste las columnas, ahora son 7, si ya tienes la losa, son 30, etcétera, y así te va subiendo, que si ya llegas hasta acabados, creo que es por ahí de 60 salarios básicos unificados. 60 salarios básicos por construir en tu terreno, en tu propiedad, con tus propios recursos, por haber Exactamente. empleado a gente, vas a tener que pagar una multa de 60 salarios básicos unificados. Entonces, claramente te das cuenta que hay algo que no está del todo bien ahí, que debe ser regularizado y penalizado en casos eh, que, que realmente ya no, o sea, que no cumpla con la normativa. Pero, o sea, yo creo que sí se debe abogar también por no sé, por un modelo un poco más, es que ni siquiera sé cómo categorizarlo, que no sea tan duro en cuanto a las multas, porque la gente ya no quiere construir por la vía legal, se quiere ir por el camino más sencillo, o si no, siempre buscan el cómo engañar al sistema, ¿no? Y solamente rogar a Dios o por ahí intentar sobornar al comisario de la zona para que no pase un informe y con eso todo el mundo nos hacemos de la vista gorda y ya aquí no ha sucedido nada y ante la ley eso no existe, pero tampoco tiene toda la garantía del caso. Entonces, sí es un tema complicado, no sé qué piensas tú. No, sí es complicadísimo, complicadísimo. Y no sé si en esto ya de la profesión tuviste una experiencia, verás. Una experiencia mía era que estaba haciendo una subdivisión y, y justo el predio limitaba entre lo urbano y lo rural. Y no sabía qué era. Y obtuve el IPRUS y me salía que el uso de suelo urbano. Ok. Y hice la subdivisión de máximo 10 lotes y todas esas notas ya con toda la normativa y todas esas cuestiones. Voy presento, no que esto no se puede realizar porque está entre el urbano y lo rural y que todavía está como área rural y agrícola todo el polígono que está ahí donde está mi predio. Entonces, como estamos abarcando esto más en base nos metimos más a las normativas y eso. O sea, ¿a quién hago caso? ¿Qué normativa voy a cumplir yo? Si por un lado obtengo el IPRUS y me sale uso de suelo urbano, ingreso todo mi trámite de subdivisión y el técnico me dice que no se puede realizar porque está en un polígono todavía que es considerado como uso agrícola. Entonces ahí, como te decía, ahí la información como que no cuadra y como vamos y llegamos al mismo punto, se pierde recursos, se pierde tiempo, se pierde clientes, uno se queda mal como profesional porque uno primero ya obtuvo el IPRUS y le dijo sí al cliente, sí, sí va a salir esta subdivisión, es viable hacerla, vamos ahí y llegas y ¡pax!
Y resulta que no. y resulta Claro, que con qué no puedes hacer cara nada. vas y le dices, ¿Y venga, después de veas. qué? Después de 6 meses que tú ya estás con el trámite, porque no es que de la noche a la mañana te dicen que no es viable, tienes que pasar todo ese tiempo y después llegas y le dices al cliente, no, no es viable por esto, que el técnico me dijo esto. Y después, ¿cómo justificas el anticipo? Exactamente, entonces es por eso, por muchas trabas, hay muchos blancos, yo sé decir muchos blancos en las ordenanzas y en la normativa que tiene aquí Riobamba, que por eso los proyectos quedan en stand-by y existe mucha autoconstrucción. Y como tú dices, después las multas son muy severas. Entonces como que tampoco va cuadrando en base a de que si tú no cumples la normativa, te tengo que cobrar tanto esto, pero si hice con mis propios recursos, hice con mi propio tiempo y yo a ustedes no les pedí nada. Igual incluso hicimos una aprobación de unos ejes viales que todavía asimismo está en un polígono ya de intervención social. Ujú. Entonces, antes de que se apruebe todo eso, el municipio no aparecía, o sea, no iba nada. Pero ahora que ya se aprobó los ejes viales por la prefectura, porque todavía está entre el Ujú, urbano y ujú. rural, entonces ahora sí van los del municipio a multarles porque ya están construyendo sus casas, porque ya está Ya adoquinado. pueden multarles. Exactamente. Gracias a la normativa que aprobaron esta semana en la prefectura, ya les pueden multar. Pero es el municipio, ni siquiera es la prefectura que por lo menos ya me dio, porque ya les aprobó los ejes, ya les está dando en la vía principal, Ok. les dio adoquinado, pero ahora viene el municipio, porque antes decían que ellos no tienen facultad para aprobar los ejes viales, pero ahora sí tienen facultad para multarles a las personas que están construyendo sin permiso. Entonces, Ujú. como que tampoco, o sea, se ponen de acuerdo entre si es A o es B. Entonces, Sí, sí, o sea, por eso los sí, propietarios me dicen, ¿sabe qué arquitecto ahorita que ya está ya todo? O deje sea, nomás. sí, o sea, ya que ahorita está todo, ahora sí vienen los del municipio, cuando antes nosotros les íbamos a decir que nos ayuden con estas obras de acá, con estas de acá, y que no tenían la potestad para ingresar porque todavía estaba entre el urbano y lo rural. Pero después para multar no ven eso, o sea, de una van y cogen sus técnicos y son multas que, por lo menos me conversó un señor que había pagado ya $600 para que no le paguen, para que no pasen la multa ya, o Para sea, que no no, pasen el para que no informe. notifiquen. Ajá. Claro, es que Entonces, la final, sí, 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 solamente es cuestión del comisario de si se va a hacer de la vista gorda o no, porque, o sea, de hecho, hasta el tema se presta como para una investigación de hacer un, como que un sondeo al menos de todas las edificaciones que son construidas ilegalmente, pero que han sido construidas recién, en los últimos 2 o 3 años, y te vas a dar cuenta que la cantidad es enorme. Y claro. si aplicáramos el mismo régimen sancionatorio a todos, o sea, ahí habría, pero miles de millones de dólares. Pero naturalmente no sé cómo se maneja esa pasta del catastro. Sí. Me pasó algo muy familiar porque estoy en un polígono que está justo con este problema de la competencia, de si le pertenece a la prefectura o le pertenece Al al municipio. GAD de Riobamba. Y está en una zona de transición urbano-rural. Y no podía ni siquiera sacar el IPRUS porque no tenía los ejes viales. Y el trámite está ahí desde agosto del anterior año y bueno, me dieron largas. Primero me dijeron que en un mes, después que en 3 meses, después se hicieron 8 meses, llevamos a los 10 meses. Y a los 10 meses recién voy a poder tener los ejes viales que me va a permitir tener el IPRUS, que me va a permitir aprobar el anteproyecto, que me va a permitir ingresar el resto de ingenierías, que me va a permitir sacar el inicio de obra. Yo le dije a mi cliente 4 meses, llevamos 8 y seguramente van a ser 4 años de este ritmo. Ojalá que no. Vi que se había aprobado recientemente, o no sé si estará aprobado en el registro oficial, más bien habría que verificar esa información, que hay ahora un régimen declarativo para la aprobación de los planos. Ya. Y decían que te simplifica el proceso, que esta vez tienes que hacer una declaración juramentada en la que tú mencionas que has hecho las correcciones que te observa el técnico, porque tú sabrás que el técnico que te revisa puede hacer N revisiones que quiera. Y si te manda a cambiar el color de una letra, de una cota, pues tienes que hacer eso. Y otra de las cuestiones también es que en obra tú te das cuenta que planificaste una cosa, pero a veces la realidad del sitio ya en la obra te condiciona a cambiar ciertas cuestiones. Pero si cambias los planos son dos multas, 2 salarios Las básicos básicas. bonificados de multa, ¿verdad? Así que tienes que hacer a raja tabla tal y cual está en el diseño, así incluso el diseño esté errado.
Entonces, bueno, quizá y tú después con el comisario o el técnico que te revisa puedes ahí negociar en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Y normativo, de qué sé yo, pero dice la integridad estructural de esta losa antes que la iluminación, ¿no? Porque, qué sé yo, tenía que abrir un pozo de luz de 9 metros, pero por ahí cruzaba una viga que era importantísima y no me podía perder ese elemento estructural. Entonces sacrifico un poco de luz en pos de la viga. Entonces sí, hay unas cuestiones también de cómo está la normativa a nivel sí, o sea, jurídico, de cómo te condiciona tu accionar como profesional y también la interpretación tanto de profesionales como de administradores de la ley en cuanto al rigor y al uso de la misma. Porque otra de las cuestiones que a mí también sí me molesta, y tengo que ser claro en ese sentido, es que hay muchas edificaciones que están catalogadas como patrimoniales. O sea, que por Dios, o sea, ¿en qué punto pasamos de, ok, o sea, claramente este es un elemento que rescata nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces, que es realmente un patrimonio, a una construcción que ya el tiempo ha hecho lo suyo y que desde un punto de vista económico no tiene justificación alguna de querer renovarle, más allá de un romanticismo estético, eh, no sé, ecléctico, postcolonial, llámale como quieras, pero el desarrollo no solamente implica el cómo conservamos el patrimonio a la fuerza por el simple hecho de conservar, sino cómo propendemos de ese mayor bien común. Y tú sabes que al menos el régimen sancionatorio, especialmente en edificaciones patrimoniales, ese lleva el top uno en los peores momentos de Dross. Sí, y no sé, justo ahorita hablando esto del patrimonio, no sé si viste el video ahí en Quito que se cayó un cerramiento que era de Adobe y construcciones de esas. Creo que vamos a tener que llegar acá a eso, que Dios no quiera, se caiga una fachada, se existan personas heridas y después de eso van a empezar a hacer los estudios que, como tú dices, no es simplemente el romantizar que son viviendas patrimoniales y que tenemos que conservarlas y todo eso, pero se debe hacer un estudio si el propietario quiere conservarla, quiere restaurar esa vivienda y si no, pues el municipio tiene que hacerse cargo de alguna parte, de alguna forma, pero que no estén las construcciones. Y yo he visto, o sea, que existen full fachadas que simplemente les hacen arreglos a las fachadas pero ya al inicio, perdón, ya al ingresar al interior ya no son nada, simplemente son parqueaderos a veces. Ujú. Sí, bueno, no sé, yo creo que este tema de patrimonio tomarlo con pinzas y creo que más bien eso sí deberíamos consultar con un especialista. Yo en ese tema no estoy muy nutrido que se diga, pero sí quisiera, ya que estamos en el tema legal, también manifestar mi inconformidad con eso, porque igual alguna vez tuve un caso de un conocido de la familia que por desconocimiento había cambiado la cubierta de su vivienda, que había estado catalogada como patrimonial, que había sido teja de la antigua y para el colmo de los colmos estaba como a 2 o 3 cuadras del municipio, pleno centro de la ciudad, ZH1. Y no puedes hacer una intervención de ese tipo, cambiar la cubierta solo porque a ti te da la gana. Pero Ah, resulta que el señor creía que sí podía y después la multa se volvió impagable y hoy ese bien va a ser rematado porque la multa era ya ni siquiera recuerdo, pero en el orden de 20.000, 30.000 dólares, no tengo idea. Y, y sí, entonces es súper complicado cuando manejas ese tema patrimonial y sí, yo creo que la clave está en fortalecer el institucionalismo mediante una normativa que sea mucho más ágil y eficiente. Yo te juro que sueño en el día en el que hacer un trámite en el municipio, ya sea de aprobación o simplemente sacar tu patente profesional para tu negocio, para lo que sea, pagar, que sea tan sencillo como coger y pagar el agua. O sea, solamente ingresas, quiero hacer un trámite aquí, acá ya sabe cocinado. Y si por A o B mi empresa quiebra, yo solamente declaro en el municipio o en la institución competente que quebré y naturalmente toda mi información se me actualiza en el resto de instituciones públicas. En el SRI saben que ya estoy en quiebra, entonces me van a dar un seguro de desempleo. En el registro civil igual saben de mi situación, mi banco también sabe de tal manera que todo pueda ser mucho más ágil y más transparente, porque entre que
Igual si eres una persona natural o jurídica, desde que obtienes la titularidad de tu predio, de tu lote, para que después puedas aprobar tu anteproyecto, para que puedas subdividir, para que puedas construir, eh, es como que un proceso doble que tienes que acudir primero a una dependencia y luego al registro de la propiedad y luego el registro de la propiedad a la notaría y luego de la notaría nuevamente al municipio y así este ciclo se repite y se repite y se repite y se repite y se repite hasta que llegues a tener el estado, llamémosle así, actual de sea cual sea tu propiedad, ¿no? De sea cual sea de tu proyecto. Y, mm, y claro, si es que no tenemos un sistema en donde la información pueda ser compartida y verificada entre sí, yo creo que va a ser muy difícil que podamos innovar y que podamos crecer como sociedad si es que no mejoramos este sistema que sí nos limita, porque somos dependientes de los 5 días de la semana, de las 8 horas laborables, de los días festivos. Y claro, o sea, tampoco quiero tener una visión tan tecnofeudalista, le podrían llamar al asunto, ¿no? De que entonces ya, pues que una empresa nos controle todo a través de una app o que el mismo Estado sea a través de una empresa pública que desarrolle la app y que desarrolle todos estos procesos, pero el punto es no solamente reducir, eh, llamémosle así, técnicos o talento humano dentro de las instituciones solo por el afán de hacerlo, sino más bien implementar, podemos ahora implementar bots con inteligencia artificial que se encarguen de hacer al menos el trabajo eh, más tedioso, ¿no? En estas instituciones que seguro ya lo deben estar utilizando, pero mientras las computadoras de las diferentes instituciones no compartan la información entre sí, yo creo que va a ser muy difícil Eso sí eh, sé. que se puedan reducir los tiempos de aprobación, que es lo que a ti y a mí en este momento nos causan ese malestar. Sí, Bueno, digo, como te no digo, es. nos hemos enmarcado en esto de... Y es muy interesante, o sea, como te decía al principio, o sea, es full interesante esto, ya que, no sé, de la U no se sale conociendo todo esto que conversamos ahorita y chévere que nos hayamos ido por ese ámbito de la normativa, de las bases legales que debemos conocer, ¿no? Al momento ya de estar ya en nuestra vida profesional. Y para ya un poquito ir finalizando y a ver si después le hacemos otro episodio, porque está full interesante y es full interesante que varios jóvenes que ya están por graduarse vayan conociendo cómo se va a desarrollar ya la vida profesional. ¿Cómo le ves a Riobamba en en el ámbito arquitectónico y urbano? Yo creo que uno tiene este discurso, ¿no? Esta idea de que hasta la circunvalación, la avenida 9 de octubre, todo estuvo muy bien planificado y todo es un danero, es una cuadrícula súper bien organizada y que a partir de la circunvalación ya todo se desbordó y lo que se suele decir es que no hubo planificación. Pero la cuestión es que si tú vas y revisas la documentación, sí existió planificación. Y todo eso sucedió en base a una época cooperativista en donde todas las haciendas se disolvieron y empezaron a crear barrios, cooperativas, etcétera. Pero ¿cuál fue el problema de esto? Que solamente se planificó en base a los intereses comunitarios de cada hacienda, de cada lotización, de cada cooperativa que iba surgiendo. Y cada quien dijo, o sea, por aquí está más derecho, por aquí me voy y no es que no hubo una planificación, es que hubo una planificación centrado en intereses muy específicos, que después provocó que a partir de la circunvalación la situación se desborde un poco, porque claro, o sea, las cosas como son. El centro podríamos decir que al menos a nivel estético se ve muy bien, pero a medida que vas saliendo hacia el campo, tú ves como las condiciones de vida van mermando. Y yo creo que ahí es realmente donde está, o donde debería estar puesto nuestra visión y enmarcados nuestros objetivos, ya que es justo en estas zonas en las que mencionábamos, ¿no? Que es donde la profesión es más ingrata para nosotros, porque no tenemos una normativa clara, encima de que ya partimos de necesidades que son apremiantes, infraestructura deficiente, tenemos que lidiar con una normativa que, ok, tanto como usuarios
como administrados y como profesionales queremos cumplir la normativa, pero si la misma no se adapta a nuestras necesidades, o más bien lejos de promover la inversión en la construcción o el mejoramiento al menos de lo que ya tenemos, o sea, al menos permítanme reconocer lo que ya tengo y permítanme construir sobre lo construido. Y en ese sentido, yo a la ciudad eh, le veo arreglable, le veo que si es que todos nos ponemos a trabajar, yo creo que eventualmente sí salimos, porque si tú te das cuenta, existen un montón, y deben ser quizá el 80%, no sé, de viviendas de las zonas periféricas que permanecen inacabadas durante décadas, pero ya tienes una base y solamente tienes que terminar lo que algún día empezaste. Pero si es que no tienes el marco jurídico nuevamente que te permita resolver eso, entonces legalmente no vas a poder hacer nada. Entonces yo creo que eh, también deberíamos buscar mecanismos que fortalezcan la cohesión social a nivel comunitario, que te permitan, no sé, en base a mingas, en base a una apropiación de identidad espacial, territorial, es decir, ok, o sea, todos juntos arreglemos este parque y así vayamos haciendo el experimento, ¿no? De ver cómo vamos mejorando todas las fachadas de nuestro barrio, que qué sé yo, tal domingo todo el mundo me saca su pintura, o yo como municipio tenga, aquí está todo lo que necesita, vaya y pinte. O sea, no es tan difícil. La cuestión es tener la voluntad y ejecutar esas políticas que nos permitan eh, ver una Riobamba mucho mejor organizada en términos de urbanismo y desarrollo territorial. Sí, chévere, chévere, Hernán, cómo vas enmarcando todos estos temas y como te digo, ya para ir finalizando, aparte de todo lo que hemos conversado, ya considero como consejos para los jóvenes. ¿Qué otro consejo más podrías darles a los jóvenes que quieren ingresar a estudiar la carrera, que ya están estudiando, que ya están en la mitad de la carrera, y a los jóvenes que ya están próximos a graduarse de la carrera? Sepan organizar su tiempo, no dejen todo para el último, trabajen en taller o diseño arquitectónico al menos unas 2 horas al día y no desistan. La carrera se va a poner dura y si sienten que está difícil, así es como tiene que ser. Pero a no dejar rendirse, que a la final las cosas tienen su retribución, y a la final de lo que he visto, y tú me darás ahí la razón, Alexander, trabajo hay muchísimo, hay mucho, muchísimo por hacer. El punto es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que puedes brindar a la sociedad y el cómo la sociedad te retribuye a ti todo el valor que estás poniendo en marcha. Sí, sí. Y pues nada, amigos, este ha sido otro episodio más de Creando Arquitectura con el arquitecto Hernán Barragán y pues te agradecemos por tomarte un poquito de tu tiempo en esta conversación, en brindarnos estos consejos, ¿no? Como te digo, nos embarcamos en las normativas, en las bases legales del municipio, pero considero que es full importante conocer esto y más o menos irse empapando ya, si ya vas a graduarte de arquitecto, irte ya empapando de todo el trámite que se debe seguir o que se sigue para la aprobación de un solo proyecto y para que tus ideas que estaban en papel se puedan ver reflejadas ya en la realidad. Y nada, Así es. Hernán. Despídete nomás y gracias por el tiempo. A ti, Alexander, más bien muchas gracias por el espacio. Igual permíteme felicitarte por tu iniciativa y por tu dedicación. Y te deseo lo mejor y espero en algún momento poder volver a compartir algunas ideas y ojalá que para aquel entonces podamos ver esto solamente como un recuerdo no tan ameno, pero que en aquel entonces o en aquel futuro nosotros podamos decir que bueno que ya se mejoró y claro, que eh, todo sea para mejor y que, no sé, Dios, el universo, la vida nos dé la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones que se van a plasmar en el espacio y que sin duda van a impactar en la vida de las personas, eh, literalmente quizá por el resto de toda su vida. Así que gracias a ti más bien por el espacio. Bien, amigos, este ha sido otro episodio más de Creando Arquitectura, junto aquí a Hernán Barragán y estaremos ya próximos a continuar con este contenido. Espero les agrade y pues nada, nos vemos, Hernán.
Nos vemos, Alexander. Cuídate, un abrazo. Creando Arquitectura, podcast que te ayudará a comprender la imagen del arquitecto en la sociedad, donde hablaremos de experiencias que traten de resolver tus dudas. Invitamos amigos y profesionales que nos compartirán sus prácticas dentro de la profesión. Espacio conducido por Alexander Vilaña para toda la comunidad de estudiantes y arquitectos que buscan crecer día a día. ¡Vamos allá!